Historias que se cuentan. Vicente Amador, Vicente, justamente nos traes las cifras de pobreza que está, por supuesto, relacionado con esta situación que ahora viven esos jóvenes. Ojalá no hubieran tenido que emigrar. Ya oíste, más de 600,000 son mexicanos. Claro, o sea, tuvieron una Mexicanos sin motivación. oportunidades. Tuvieron una motivación que era tratar de conseguir siempre las mejores condiciones para ti y para tu familia. Claro. O sea, en este contexto de la migración de la que acabas de hablar y además de todos los sismos y desastres naturales, y no estoy hablando de Trump, estoy hablando de Irma también, Claro. ¿no? Y además en el contexto que hemos visto recientemente, lo que acabamos de vivir en México, incluso considerando lo que preguntabas, la consulta que haces con la pregunta de hoy, ¿no? Que es de lo primero que consideras ante un desastre natural, ¿qué te llevas? Todo esto no me hacía pensar otra cosa que cómo es mucho más fácil afrontar algunas dificultades con la prevención, por supuesto, y cuando tienes también los recursos para hacerlo. Sin duda. Lo veíamos ahora en Florida, como por un lado con la prevención que vemos hablando al gobernador, pero también lo vemos pues porque las evacuaciones son mucho más fáciles si tus posibilidades de moverte a otro estado o a otro país son altas, ¿no? Definitivamente. Veamos todo esto, veamos todos estos desastres, veamos todos en este contexto, pongámoslo cuando la situación es particularmente difícil por pobreza. ¿Qué te parece si vemos con recientes datos del Coneval qué es lo que está pasando en México, cómo ha evolucionado la pobreza? Porque acaban de salir los datos. Vamos a ver estos resultados. Muy bien. ¿No? Imagínate en este contexto, no quiero dejar de decirlo, un terremoto, ¿no? Uno más fuerte, ¿no? Mira, lo primero que estamos viendo en la pantalla es el porcentaje de la población en pobreza. Y pongo el acento aquí en el porcentaje. Lo que estamos viendo en esta gráfica que va desde el 2010 al 2006, son 6 años de la historia de la pobreza, es una buena noticia, que es que efectivamente en el 2016 43.6% de los mexicanos viven en pobreza. Es decir, que poco más de 4 de cada 10. Eso no es la buena noticia. La buena noticia es que, evidentemente, la buena noticia es que bajó. Y todavía esa tampoco es, bueno, que bajó, vamos a quedarnos ahí, pero tampoco es algo que digas aplaudamos. 6 años y 3%. Realmente ahí se nota un descenso, digamos, en la línea, pero porque la gráfica está entre 35 y 55. Si fuera del 0 al 100, ni se notaría en la gráfica el descenso. Estás hablando de demasiado poco, caray. Lo ves muy oportunamente y cualquiera podría pensar que esto estaba planeado. Déjame decirles que no. Andas de mañoso, Vicente. Sí, pero quiero que veamos la siguiente gráfica porque este fue el porcentaje de la población. Y en la siguiente, lo que vamos a ver es el número de personas en población, en situación de pobreza. Ah, mira. Y lo que ves es que, a ver, efectivamente con respecto a la medición del 2014 hay una disminución. A ver, habrá que pensar en qué tan significativo. En el 2016 lo que vemos son 53.4 millones, que es menor al reportado en el 2014, aunque en el 2012 fue de 53.3 millones y en el 2010 de 52.8. Es decir, que en número de personas hay más pobreza hoy que hace 7 años. Ojo, ya sabemos que el porcentaje de presupuesto destinado a los programas sociales y a la política social no es menor. Entonces, bueno. De veras, el otro día, la semana pasada, fue que hablábamos de las cosas que enojan, ¿no? ¿De qué despierta la naturaleza violenta? A mí ver estas cifras en un país como México, con los recursos que tiene México, de veras que despierta mi naturaleza violenta. Es terrible. 53,5 millones de mexicanos 53. En la pobreza, por Dios. No, bueno, con tanto recurso, porque además hay dinero, caray. Hay dinero. Bueno, o sea, son varios millones de presupuesto y billones de presupuesto. Tremendo. Y llama la atención cómo, a ver, es cierto que el país crece, la población crece, pero el número de personas sigue siendo muy alto. Hombre. Y te sigo poniendo, como bien lo dijiste, todavía esto tiene jiribilla. Lo dijiste muy bien. Porque lo que voy a hacer ahora es decirte, oye, mira, tú podrías decir, a ver, 53 millones, es decir, el 43.6% de los mexicanos están en esa situación. La mitad, caray. La mitad, ¿no? Bueno, híjole, casi la mitad. Ojalá se pudiera quedar de esa manera. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente porque lo que quise es caracterizar, a ver, ellos están en situación de pobreza. ¿Qué quiere decir?
que todos los demás están en una mejor situación. Y mira, lo que se me ocurrió es ponerlo, Qué horror. te lo voy a explicar como si fuéramos las personas No, y sí aquí me en vas el a dejar foro, deprimida, ¿no? hermano. Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Yo solo los transmito. Mira, vamos a pensar que somos 10 personas que estamos aquí en el foro, somos todo México. Nosotros representamos a este país. Ok. Bueno, lo primero que habría que ver es que uno de nosotros, uno de los que está aquí, está en pobreza extrema. Y eso lo que quiere decir es que no tiene ni para comer ni acceso a servicios básicos. Es el porcentaje que está en rojo. O sea, se más o puede menos morir el de hambre, punto. Se puede morir de hambre. Es pobreza extrema. O sea, olvídate de servicios básicos, olvídate de comer lo necesario, la canasta básica. Y 3 de ellos además les alcanza para comer, pero mal. Y además tienen al menos una carencia porque no pueden ir a la escuela o no tienen acceso a salud o no tienen casa, tal. Hasta ahí tienes los 4 que estamos hablando de pobreza. Pero luego tienes otros, habría que considerar otros 3 de los que estamos aquí, que si bien es cierto que no es que tengan la vida resuelta, ¿no? Que son personas que viven en la raya y que hoy tuvieron acceso, por ejemplo, a educación, o que hoy tienen vivienda, o que hoy parece que tuvieron acceso a salud, pero que el riesgo de que mañana no los tengan es muy alto. Esas son las personas que están ahí consideradas como vulnerables por carencias sociales. Ahí O sea, viven al límite. o sea, en cualquier momento, ese beneficio que hoy tienen, podrían mañana Claro, no tenerlo. no les tenemos que explicar a ustedes que nos acompañan lo que eso significa. Seguramente que... Hoy tuve para ir a la escuela, pero mañana no sé si lo tengo. Hoy tuve para pagar el cuaderno y mañana no sé si lo tenga. Hoy compré una medicina, pero mañana no, porque voy viviendo al día. Hasta ahí tienes 7 de 10. Te quedan 3. Qué horror. Y de esos 3 que te quedan, a ver, estos son datos del Coneval, esto es información son oficial. datos oficiales, Yo no salí eso a es la calle a importante, tratar ¿no? de hacer una encuesta, o sea, esto es el dato que da el Coneval. Qué terrible. Bueno, te quedan 3, pero de ese que tienes hay uno que también es el que está marcado en azul, que es vulnerable por cuestiones de ingresos. Es decir, que hoy le alcanzó para pagar la canasta básica, los ingresos, lo que necesita para comer y estar en la línea de bienestar, pero mañana no. Eso quiere decir que de los 10 que yo tenía, Como los... dos no son pobres ni tienen en riesgo mañana no tener dinero, vivienda, salud o educación. Y ahí se concentra toda la riqueza. Es la parte que está en verde. Si usted está viendo del otro en la televisión y no tiene alguna de estas carencias, está en el segmento verde. Es de esos 2 dentro de los 10 Se salga a la mexicanos. calle, ahora saliendo hay que salir a la calle y de rodillas ir a la Alégrese. basílica a agradecer, porque realmente es una minoría tremenda. Bueno, dicen que no traigo buenas noticias. Bueno, ahí está una muy buena noticia, ¿no? No, porque hay otras 8 personas, muchas de las cuales sí les mandamos un abrazo porque saben a ciencia cierta lo que es batallar todos los días para poner comida sobre la mesa y para pagar la educación de los niños. Así que, Vicente, como siempre, no te Muchas voy a decir gracias. que fue un gusto, pero tampoco un disgusto, pues. No, No, me da hombre, mucho gusto hombre, verte. Gracias, Vicente. el Realmente gusto es son mío. muy buenas las cifras, te las agradezco mucho.